Bien, muchachos, bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión. Bueno, en esta sesión, ¿qué vamos a definir? Bueno, para entender el tema de vectores, o lo que vamos a estar conociendo como vectores, vamos a tener que identificar o reagrupar las cantidades físicas que habíamos visto, las fundamentales e incluso las derivadas, en dos tipos de grupos. El primer grupo se conoce como cantidades escalares. Una cantidad escalar, de forma muy simple, podemos entenderla como aquella magnitud física de las que hemos tratado anteriormente, en las que basta con indicar un número real y una unidad de medida para poder eh, dar a entender esa cantidad física, para poderla, para podernos referirnos a ella sin ninguna otra información. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cantidad o magnitud física que cumpla este requisito, que baste con dar el número real y una unidad de medida, será en automático una cantidad escalar. Por ejemplo, a ver, ¿qué podrían ustedes mencionar o cuál creen ustedes que podría ser un primer ejemplo de una cantidad escalar? De las magnitudes físicas que ustedes conozcan. Puede ser la... ¿Un metro? A ver, otra vez, a ver, para que, a ver, simplemente piensen, a ver, esta magnitud física basta con que yo indique un número real y una unidad de medida para poderla identificar de manera correcta. Puede ser el tiempo, la longitud. Tiempo, ok, vamos a ver ¿La con el temperatura? tiempo. Ok, vamos a ver, el tiempo. Por ejemplo, a ver, un valor concreto de tiempo. Segundos. Segundos. Pero el número real, 5 segundos. 5 segundos, ok, vale, muy bien. Piensen ustedes que algún evento, algún fenómeno, no sé, que ustedes presencian, toma 5 segundos en efectuarse. Entonces diremos, ok, este evento duró 5 segundos. Y listo, no necesitamos alguna otra información para poder referirnos a esta cantidad. Entonces, el tiempo es una magnitud física que es además una cantidad escalar. No necesitamos ninguna otra información adicional. Mencionaban también, escuché que dijeron temperatura. Temperatura. A ver, un ejemplo concreto. La temperatura humana son Ok, estándar 36 grados. 36 grados, como que el estándar, muy bien. Ok, y no necesitamos más que eso, ¿no? O sea, cuando hablaste de la temperatura del cuerpo humano, no necesitaste especificar algo más que no fuese el número real y la unidad de medida. Y todo el mundo, pues creo yo que lo entendemos perfectamente. ¿Algún otro ejemplo? La masa. Masa, ok. Esa es la magnitud. El ejemplo, 56. No, 76 kilogramos. 76 kilogramos, ok. Muy bien. Ahí está. No necesitamos alguna información extra para poder especificar esta cantidad. Un objeto, hablando de la masa corporal de una persona, que sea de 76 kilogramos. Y listo. No necesitamos información adicional. ¿Algún otro caso? ¿Algún otro ejemplo? Por ahí alguien más quiera mencionar. Podría ser longitud. La longitud, ok. Un ejemplo concreto. 3 metros. Ok, una longitud de 3 metros. Muy bien. Pensemos que tal vez sea lo largo de, de un terreno, por ejemplo. Una longitud de 3 metros. ¿Vale? Y no necesita ninguna otra información para hablar de esas cantidades. Entonces, todas ellas son ejemplos de cantidades escalares. Son magnitudes físicas en las que
se definen de manera, vamos a decirlo así, inmediata, dando solo el número real y la unidad de medida. Muy bien. Por su parte, tenemos las cantidades vectoriales. Ese es otro grupo. Entonces, una cantidad vectorial va a ser aquella que, para definirla correctamente, necesitamos sí un número real, sí una unidad de medida, pero además necesitamos especificar la dirección y el sentido en el que se está manifestando esta magnitud física o cómo se está midiendo. Entonces, cualquier magnitud física que requiera que sí y señalemos la dirección y el sentido es, por definición, una cantidad vectorial. Algunos ejemplos que tal vez ustedes recuerden o conozcan. ¿El peso, profe? El peso, ok. Peso es un ejemplo que en general podemos hablar de una fuerza, ¿no? Sí. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto, ¿qué podría ser? Tres newtons. 3 newtons, ok. Una fuerza de 3 newtons, muy bien. Me falta más información. Ya tenemos el número real, ya tenemos la unidad de medida. Bueno, falta esos 3 newtons que se apliquen como hacia el piso, hacia la gravedad. Aplicados hacia abajo, quieres decir, ¿no? O hacia el centro de la Tierra. Sí. Ok, Sí. ahí está. Entonces, vean, para que esta cantidad física sea perfectamente definida, necesitamos indicar, sí, el número real, la unidad de medida, pero también la dirección. Una fuerza de 3 newtons aplicada hacia abajo. Otro ejemplo, tal vez recuerden. ¿Velocidad? La velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. Un ejemplo concreto. ¿20 metros por segundo? 20 metros por segundo. Ajá. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ok. Hacia la izquierda. Eso entonces nos está indicando que el objeto que tiene esa velocidad se está desplazando en esa dirección, hacia la izquierda. Muy bien. Tenemos unidad de medida, número real y la dirección. Bien, ¿qué más? Aceleración. Una aceleración es otro ejemplo. Una cantidad vectorial. Un ejemplo muy concreto, solo para ilustrar. ¿Podría ser igual 20 metros sobre segundo al cuadrado hacia la izquierda? 20 metros sobre segundo cuadrado. Ok. Vamos a variarlo un poquito. ¿Les parece? Que sea 20 metros sobre segundo, pero hacia el noreste. ¿De acuerdo? Entonces, vean que la dirección no solamente puede ser izquierda, derecha, arriba o abajo, sino también podemos auxiliarnos de los puntos cardinales para orientar o para indicar la dirección de un vector o de una cantidad vectorial. ¿Algún otro ejemplo? Puede ser posición, profe. La posición, ok. La posición es otro ejemplo de una cantidad vectorial. A ver, por ejemplo, un ejemplo concreto. Eh, 25 kilómetros al sureste. Ok. Bien. Que un objeto, por ejemplo, no sé,
pensemos en un avión, en una persona, en un automóvil, lo que sea, un objeto que esté ubicado 25 kilómetros al sureste de un punto de referencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, nosotros, a partir del cual midamos esta posición. Muy bien, entonces vean, para hablar de posición necesitamos sí decir la unidad, el número real, la unidad de medida, pero también establecer en qué dirección, ¿no? ¿Notan la diferencia entre posición y longitud? Vean, No. en este último ejemplo, vea, voy a incluso hasta el ejemplo pasado de 3 kilómetros, lo voy a poner 25 kilómetros. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre hablar de longitud y hablar de la posición. A ver, piensen ustedes que ustedes están ahí en algún lugar concreto y ven pasar, ¿no? Este objeto que se está moviendo. Y entonces dicen, ok, la distancia que hay de separación entre ese objeto y y mi persona son 25 kilómetros. Ok, pero esos 25 kilómetros están de acuerdo que si bien es una longitud, pueden estar medidos en cualquier dirección. Solo están diciendo qué tan separados están uno del otro. Un objeto 1 de un objeto 2. 25 kilómetros. Y está bien. Pero si ustedes quisieran ser más específicos, como en este caso decir, ok, 25 kilómetros al sureste, entonces de lo que están ya hablando es de una posición y eso lo convierte en una cantidad vectorial. También podría ser, profe, de que la posición necesita de 2 puntos de referencia. Muy bien, exactamente. Necesitas, para hablar de la posición, 2 puntos. Un punto de referencia que en este caso digamos, lo estarías dando tú al momento de mencionar la posición del otro objeto. Sí. Muy bien, entonces, no sé si queda alguna pregunta o algún comentario sobre qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial. Es muy importante que estos temas, bueno, o al menos que esta noción de qué es escalar y qué es vectorial quede lo más claro posible para ustedes, porque no sé si todos están, o la mayoría esté llevando ya el curso de cálculo vectorial, pero justamente ahí van a retomarse estos conceptos de escalar y vectorial, y entonces va a ser muy importante que ustedes tengan conciencia, ¿no? de qué tan diferentes son y cómo y qué se necesita para hablar, para referirnos a cada una de estas cantidades. Bueno, entonces pasando de ese punto, ¿a qué vamos a llamar o qué vamos a entender por un vector? Bueno, un vector va a ser una representación que vamos a asumir para describir de manera analítica y gráficamente una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, un vector, que básicamente la hemos concebido desde que nos enseñan por primera vez estos temas, que es como una flecha, ¿no? O podemos representarlo tal cual como una flecha. Pero esta flecha, dependiendo del contexto, puede representar o bien una fuerza, una velocidad, una aceleración, una posición, un campo eléctrico, un campo magnético, algunas otras cantidades que también sean vectores. Perdón, que sean cantidades vectoriales. ¿Ok? Entonces, un vector es un medio para representar cualquier cantidad vectorial, como las que tenemos aquí mostradas en la pantalla, o alguna otra que ustedes se encuentren en el camino más adelante. Bueno, para comenzar a discutir un poquito acerca de las características que vamos a encontrar para un vector, vamos a trabajar para iniciar en el plano XY. Entonces, en el plano XY vamos a tener lo siguiente. Tenemos el plano cartesiano XY. Aquí yo he señalado 2 puntos. El punto con coordenadas X1, Y1 y el punto B en color verde con coordenadas X2, Y2. Entonces, para ubicar cualquier cualquier punto en el plano cartesiano XY, ¿qué necesitan siempre? ¿Cómo ubican un punto?
las posiciones. Pero, ¿cómo ubicas? O sea, yo sí, si tú quieres ubicar o dar la posición de un punto, ¿qué, qué necesitas dar como información? Las coordenadas. Exactamente. Necesitas dar las coordenadas, ¿no? Que son justamente esta pareja de números. Entonces, el primer número que nosotros metemos aquí nos dice cuánto nos estamos moviendo en la dirección X positiva o X negativa, mientras que la segunda coordenada, la coordenada Y, nos indica cómo nos estamos moviendo hacia arriba o hacia abajo a lo largo de este eje. Muy bien, entonces, para ubicar los puntos necesitamos de estos elementos, las coordenadas. Bueno, para tratar de ponerle nombre a todo este asunto, voy a nombrar a A, el punto A, como el punto de partida o punto de origen, si ustedes quieren también llamarlo así. Y B, el que está aquí arriba, lo vamos a nombrar como el punto de destino, perdón, aquí, punto de destino o punto final. Simplemente para poder identificarlos, ¿no? Para poder diferenciarlos uno del otro. Bueno, bajo esta idea, vamos a definir el vector de posición, justamente el último que se mencionó aquí, al vector de posición como la recta orientada. Aquí es muy importante recalcar esto, como la recta orientada que va del punto A al punto B. ¿Por qué el adjetivo orientado? Bueno, recordemos que dados dos puntos en el plano cartesiano, cualquiera dos puntos que ustedes se imaginen, siempre podemos unirlos a través de una línea recta, ¿no? Y ahí está. Esta línea recta conecta el punto A con el punto B. Pero al decir que es una recta orientada, quiere decir que a esta recta la podemos proveer de una dirección. Si nosotros queremos ir de A a B, para indicar esto, vamos a señalarlo de esta manera. Justamente con esta idea de la flecha. De aquí surge esa idea de representar un vector a través de una flecha. Porque de esa manera estamos indicando que estamos yendo de A a B. Si quisiéramos ir al revés, la flecha entonces iría hacia el sentido opuesto. Digamos que el vector nace en B y termina en A. Pero bueno, queremos esta otra situación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con estas primeras ideas, con estos 3 párrafos que tenemos ahí escritos? No, profe. Ok, entonces queda claro cómo surge esta idea de la flecha como para representar una cantidad vectorial. Bueno, vamos a continuar con el vector de posición. Entonces, el vector de posición va a ser justamente esta recta orientada y la vamos a representar de la siguiente manera. A ver, vector de posición lo vamos a denotar con la R minúscula y una flecha en la parte superior. Entonces, esta idea se va a generalizar a cualquier vector. Si habla de una fuerza, de una aceleración, de un campo eléctrico, de un campo magnético, etc. Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar que esta es la notación típica para identificar una cantidad vectorial. Bueno, el vector de posición va a estar dado como x2 menos x1. Aquí va I con acento circunflejo, la letra I minúscula con acento circunflejo, más y2 menos y1 con la letra J minúscula con un acento circunflejo.
A esta cantidad así definida la vamos a conocer como el vector de posición. Donde, a ver, aquí vamos a ver que x1 y y1, los números que aquí aparecen, vean, x1 y y1, son las coordenadas de los puntos del punto A, el que tenemos aquí arriba. Vean, este aquí, x1 y y1. Esta pareja de números son las coordenadas de este punto que incluimos en esta ecuación. Aquí están indicadas. También x2 y y2 son las coordenadas del punto B, los que aquí aparecen. A ver, aquí x2 y y2. Bueno, ¿qué más? Esos I y J que aparecen ahí con acento circunflejo, aquí que estoy dibujando, indican la dirección en la que nos estamos moviendo, ya sea dirección horizontal para el caso de I o dirección vertical para el caso de J. Ese va a ser el papel de estos dos términos. Indicar en qué dirección nos estamos desplazando en el plano cartesiano, horizontal o vertical. También vamos a definir algo de la siguiente manera, una R sub X que se encuentra como X2 menos X1 y que se va a conocer como la componente X del vector. Es decir, que este término, vean, este término, que es el mismo que está aquí señalado, lo vamos a conocer como la componente X del vector, a esta resta que aquí aparece, y que siempre se hace acompañar de I. A ese elemento lo vamos a conocer como la componente X del vector. Por su parte, R sub Y, que se construye como Y2 menos Y1, se conoce como la componente Y del vector. Nótese que está aquí arriba. Este elemento, que es el que está aquí señalado, recibe el nombre de componente Y del vector. Y la manera de identificarlo siempre, pues es que se hace acompañar de J. Hasta aquí. Comentarios, dudas con los nombres y la nomenclatura que estamos utilizando para el vector de posición. De mi parte no. Ok. Bueno, espero que el comentario también sea general. Bien, entonces, hasta aquí no hemos introducido, bueno, hemos introducido solamente la notación que vamos a estar utilizando, los nombres de algunos términos, y vamos a entonces ahora a ver un ejemplo. Vamos a poner en práctica esta idea ya en un ejemplo, pues, concreto y numérico, para irnos familiarizando con esa terminología, o mejor dicho, irla recordando. Bien, voy a auxiliarme de este mallado para dibujar un plano cartesiano. Perdón, aquí, un plano cartesiano que vamos a estar utilizando durante esta sesión. Entonces aquí tenemos nuestro eje X, el eje Y. Vamos a utilizar la siguiente convención. Cada dos cuadritos en esta retícula representan una cuadra. ¿De acuerdo? Entonces aquí estoy nombrando cuadra 1, cuadra 2, cuadra 3, cuadra 4 y cuadra 5. Las cuadras que tienen menos 1, menos 2, etc. Ese signo menos lo único que nos indica que estas cuadras se encuentran a la izquierda del origen de este plano cartesiano, de este croquis. Y lo mismo con las posiciones hacia arriba o cuadras hacia arriba. Y las cuadras hacia abajo.
Entonces nuestra unidad aquí de medida van a ser las cuadras. Bien, vamos a definir un conjunto de 4 puntos. A ver, vamos a ver aquí. Este que sea el punto A. O sea, la idea que vamos a tomar aquí en cuenta es que este plano cartesiano representa una ciudad. Y entonces el punto de origen, aquí el punto blanco, el O de origen, representa, si ustedes gustan, como pues no sé, el Zócalo, ¿no? Donde se encuentra el Palacio Municipal, y de ahí pues vamos a ubicar todos los lugares de esta ciudad. Entonces, creo que algo así, este sería D. Muy bien. Esos van a ser nuestros 4 puntos en esta ciudad ficticia. Lo que les pido ahora es que me ayuden para identificar las coordenadas de estos puntos y también que les demos nombres, es decir, que indiquemos a qué lugar estarían representando. Por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? O sea, las coordenadas que ubican al lugar A. Menos 3x 1.5y. Pero ¿por qué el X? ¿Por qué menos 3X? Porque la posición del punto A Ajá, solo en el eje X es 3 cuadras, por así decirlo, a ajá. la izquierda, Ok, desde el pero punto A. sí, ok. Pero, por ejemplo, cuando tú ubicas, o sea, cuando das las coordenadas de un punto, ¿es necesario que indiques esa X que mencionaste? O sea, porque tú me dijiste en menos 3, o sea, y lo que yo entendí es menos 3X, así. Y lo que me llama la atención es ese X. Tendría que haber sido Ah, menos 3 en el eje X, ¿no? menos 3 en el eje X. Ok, entonces ese X no debe formar parte del punto Ok, o de la coordenada, es simplemente el número, menos 3. sí, Listo. Coma, y ahí le moví un poquito, ¿cuál era el otro valor? 2. 2. Y listo, esas son las coordenadas del punto. ¿Ok? Entonces, no, mucho cuidado ahí nada más, ¿no? Entonces, las coordenadas de un punto se construyen dando los números reales que lo ubican en el plano cartesiano. Muy bien. Y este punto A, ¿qué les gustaría que representara? Indios verdes. Indios verdes, ¿ok? Muy bien. Vamos con el punto B. Voy a cambiar de color aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de ese segundo lugar? 1,5. 1,5, ¿no? Ya se nos fue ese punto. 3, perdón, es que no vi el... 1,3, ok. Entonces siguen dentro de este croquis. ¿Qué lugar podría representar? Pito. Ok. Vamos con el cuarto punto. Perdón, el tercer punto. El punto C. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 5,1, ¿no? 5,1. Sería 5,1. 5,1. Necesitamos siempre una pareja de números reales. Y que sea Pino Suárez. ¿Ok?
Y el último, ahora sí es el último, el cuarto punto que está ahí. ¿Qué coordenadas tiene? 2, menos 3. 2. Bien, 2, ahí está. ¿Y este qué lugar podría representar? ¿Cómo? Es que casi no lo escucho, profe. ¿Qué lugar podría representar el punto D? El Metro Valderas. Ok, Su casa, profe. Valderas. Entonces, esos van a ser los 4 lugares que vamos a identificar con ayuda de estos 4 puntos y de los cuales vamos a indicar gracias a través de estas coordenadas que están aquí señaladas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a construir Profe, ahora... ¿sí? perdone, es que su micrófono no se escucha mucho. Aquí yo Se escucha algo tengo bajo. el audio, al menos la computadora aquí me diga que todo está en orden. Y tengo todo el volumen Se escucha al muy 100. distanciado. Sí, profe, se escucha como que muy lejos. Pues no sé qué podría estar pasando. A ustedes los escucho perfectamente. Y como les comento, el volumen Y ya quedó. se escucha bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces para este ejercicio, para este primer caso? A ver, les escribo lo siguiente. A ver, vamos a ver un ejemplo 1. Vamos a obtener el vector de posición que ubique a... ¿Qué será? Déjenme ver aquí en el croquis. Ok, ya. Que ubique a la estación que era en B, que sea Tepito, respecto, o desde, mejor dicho, desde la estación Indios Verdes. Ok, vamos a construir este primer vector. Necesitamos que ubique a esta estación, a la estación Tepito, desde la estación Indios Verdes. ¿Cómo vamos a poder hacer cómo vamos a construir ese vector? ¿Qué necesitamos? A ver, aquí lo voy a señalar. Necesitamos el vector de posición. ¿Qué datos necesitamos considerar en este caso? Los componentes en el eje X. Sería ubicar qué punto va a ser nuestro punto de partida y cuál va a ser el final. Profe, no sé si sea yo, pero creo no se le escucha. Con ello, a ver, tenemos que identificar el punto de inicio y el punto de partida
para después con ello identificar las componentes. Vean, a ver, aquí me voy hacia adelante, bueno, más cerca de la pizarra. Vean, necesitamos que la componente X de este vector se construya como x2 menos x1. Pero estos elementos que necesitamos surgen de conocer quién es el punto A y quién es el punto B. Entonces, en este primer requisito o en este primer ejemplo, ¿quién juega el papel de punto inicial? La estación Tepito. Ah, no, la estación Indios Verdes. La estación Indios Verdes, exactamente. Porque como lo está indicando aquí, queremos ubicar a la estación Tepito desde o a partir de la estación de Indios Verdes. Ajá. Entonces, ahí es un poquito como de entender bien lo que nos están indicando. Y entonces, en efecto, el punto A en este problema, el punto de partida es Indios Verdes y el punto de destino o punto final está dado en el punto B, que representa a Tepito. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué datos vamos a ocupar aquí? A ver, comenzamos a construir ese vector. Serían sus componentes. Aquí, aquí Ahí- vamos a incluir. Ahí hay que Ahí incluir Tepito. X2, X1 A ver, es del vector A. Sería la componente X de B menos la componente X de A. pero aguas, esas no son componentes, Coordenadas, ¿no? son coordenadas. Coordenadas. Cuidado. Lo que está aquí mostrado en todos estos dígitos, en esta pareja de puntos, son coordenadas. Entonces, a ver, una vez más. ¿A quién necesitamos aquí? Coordenadas. Las coordenadas de nuestros puntos final y del punto inicial restados en el eje X. ¿Qué datos metemos entonces? 1 menos 3. Correcto. Es 1 menos, y aquí abrimos un paréntesis porque ahí hay que tener cuidado con esos signos menos. Menos 3. 1 menos 3. Y eso se hace acompañar del vector i. Ahí está. Vamos con la siguiente cuenta. A ver. ¿A quién incluimos ahora? Sería 3 menos 2. 3 menos 2. Muy bien. Es 3 menos 2. Y esto acompañado de j con acento circunflejo. Bien, antes de continuar. Sí, para todos es claro por qué construimos de esta manera lo que está aquí abajo. ¿De dónde surge cada número? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo siguiente pues es realizar la operación o las operaciones que están allí indicadas. A ver, ¿cómo queda entonces esto en una forma más compacta? ¿Cuánto da este término en color amarillo? 4. 4. Muy bien. 4 y Más 1J. más 1 por J. Ahí está. A ver, aquí con otro color. J. Y ahí está. Esto que está aquí escrito ya es el vector de posición que ubica a a esta estación, Tepito, a partir de esta primera estación. Aquí le voy a poner un subíndice AB para distinguirlo de los siguientes. Bueno, aquí un comentario adicional con cuestión de escritura.
aquí podemos representarlo así como lo tienen, aquí en ese punto, en esta parte, lo podemos dejar así. O bien, en la literatura ustedes van a encontrar que cuando el término que aquí aparece es un 1, lo podemos quitar y simplemente dejarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que está en azul sería como una forma que generalmente aparece más veces en la literatura y es para que no se confundan. Si ustedes ven esto, significa que el número que aquí está incluido es el 1. Disculpe, profe. ¿Va Sí. a subir estas notas a Classroom igual? Sí. En PDF. Sí. Ah, gracias. Profe, ¿cualquiera de las dos formas de escribir el vector 1J es correcta? Sí, es correcto. Solamente que, digamos que es más, te vas a encontrar más veces con esta notación, la segunda. Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí de nada? Ok, bien. Antes de continuar con el siguiente comentario, bueno, vamos aquí a hacer una discusión. Vamos a comentar lo siguiente. La componente X del vector de posición, para este caso, claro, ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto 4. vale R sub X? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto, perdón? Es que no escucho muy bien. Los 4. 4. 4. Exactamente, 4. Entonces, aquí quiero que noten la diferencia entre lo que necesitamos para construir el vector, que son las coordenadas, pero cuando ya las operamos y las hacemos acompañar de y, de lo que hablamos es de la componente del vector. Entonces, usted, mucho cuidado en no confundir entre las coordenadas de un punto y las componentes de un vector. Son cosas distintas. De hecho, en unos instantes más vamos a ver cuál es la interpretación de esas, de estos términos. Bueno, ¿cuál es la componente y del vector para este caso? ¿Cuánto vale r sub y? 1 o J. 1. Ok. Recordemos, aquí lo mencionamos. ry, que se construye de esta manera, es la componente y es este término. Este es la componente y. ¿Cómo la identificamos? Siempre se hace acompañar de j. Lo mismo con la componente x. Es este dígito y se hace acompañar de y. A ese es el que estamos llamando componente x del vector. Hasta aquí preguntas. Entonces, ¿podría decir que son cantidades escalares esas, las componentes? Sí, las componentes de un vector son cantidades escalares. Es una muy buena observación. Ok. Gracias, profe. Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de No. ver parte gráfica? Ok. Bueno, ¿cómo vamos a... ¿Esto qué quiere decir, no? Bueno, ya tenemos la representación analítica, muy bien. Gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros partimos del punto A, aquí estamos ubicados inicialmente, y queremos llegar al punto B, hay que seguir estas indicaciones. O sea, ¿cuántas cuadras tendremos que movernos en dirección horizontal? 4. Cuadro, ¿izquierda o derecha? A ver si va tantito. Derecha, ¿no? Hacia la derecha. Exactamente, porque aquí el número, la cantidad, la componente nos lo está indicando. Como es positivo, indica, o la idea de fondo es un movimiento hacia la derecha. 4 unidades, 4 cuadras. Aquí las podemos contar. Partimos de este punto A. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadras. Muy bien. Ya que estamos en este punto,
hacia dónde nos movemos. Uno hacia arriba, ¿no? Una cuadra hacia arriba. Así es. Entonces, listo. Llegamos a nuestro punto de destino. Y el vector que estamos buscando lo graficamos de esta manera, uniendo el punto A con el punto B e indicando la dirección. Vamos de A a B. Entonces, esto que está aquí es el vector que acabamos de construir. Entonces el vector A, B. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cómo es toda esta información que estamos obteniendo se ve representada de forma gráfica? ¿Y qué es cada cosa? ¿Qué son los componentes? Sí, profe. Ahora, de forma un poco trigonométrica, desde el punto de vista de la geometría, lo que estamos teniendo es lo siguiente. Lo podemos comparar con la figura que quedó en el croquis. Vean, estamos obteniendo básicamente un triángulo rectángulo en el que el lado horizontal vale 4 y el lado vertical vale 1. Lo que tenemos justamente aquí. Y tiene esta orientación. Está orientado de esta manera ese triángulo que construimos. Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver el ejemplo 2. Que ahora será obtener el vector de posición, ¿okay? Y toda la información que necesitemos para analizarlo, que ubique, a ver, ¿qué será? Bueno, ahora, déjenme ver aquí, ¿qué será? Ok, ya. Será que ubique Indios Verdes de la estación Valderas. Entonces, bueno, para no interferir en el dibujo que ya tenemos allá arriba, y cuando ustedes reciban las notas de esto, lo puedan leer con claridad, voy a hacer una copia para no mezclar ahí cosas. Y entonces voy a borrar aquello que ya no necesitamos para esta segunda parte. Bien. Entonces, queremos obtener el vector de posición que ubique a la estación Indios Verdes, que está en el punto a partir de la estación Valderas, que está en el punto D. ¿Qué forma va a tener ese vector de posición? ¿O cómo lo obtenemos? Pues hay que empezar a escribir la ecuación que pusimos arriba igual, ¿no? Así es. Lo vamos a poner subíndices DA para distinguirlo del anterior. Bien. ¿Y qué datos vamos a sustituir en esta ecuación? Dos. El dígito 2, el número 2. No, es el X, ¿no? A ver, una vez más, necesitamos que quede claro quién es el punto inicial y quién es el punto final.
A ver, súbale un poco, porfa. De Valderas, no. Ay, Dios verdes. Estamos yendo del punto de Valderas a Indios Verdes, así es. -3, -2. Menos 3. -2. Ok, a ver. Es -3. Ajá, menos 2. 2. Ok, así entonces. ¿Sí, estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguien que piensa que esto está incorrecto? Está bien, solo que hay que ponerle la I, ¿no? Exacto, falta indicarla ahí. Entonces, ya tenemos esto que estamos aquí calculando, bueno, que estamos expresando de esa manera, será a lo que vamos a llamar la componente X de este vector. Muy bien. Más, ahora vamos a la otra componente. ¿Cómo la obtenemos? -2 -3. A ver, otra vez, perdón. Digo, -2. 2 -3. 2 menos -3. Sí, sí, sí. Es 2 menos, y aquí va un -3. Entonces, ahí es cuestión de tener mucho cuidado con los signos esos negativos, que a veces son los que dan mucha lata. Y esto, J. Bien, ya tenemos la información, pues basta, ahora es necesario pues condensarla, ¿no? Escribirla de forma más compacta. ¿Cuánto queda entonces la primera componente? Cinco I más 5J. 5i más 5j, ¿así? Sería negativo, ¿no? No, sí. El primer término, ¿no? Es negativo. Sí, menos 5 primero. Exacto, menos 5i más 5j. Muy bien. Entonces, bueno, ahí es cuestión de con los signos. Y, a ver, permítanme ya retomar esto para hacer la misma discusión con las componentes. Entonces, aquí, ¿cuánto vale para este caso la componente x del vector de posición de este que estamos obteniendo? Es decir, ¿cuánto vale r sub x? -5. Menos 5, con todo y el signo negativo. A ese le corresponde ese signo. Muy bien, y r sub y, la componente y de este vector. 5. 5, así es, 5. Ahí está entonces. Gráficamente, ¿qué está diciéndonos esto? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretamos ahora? Tenemos que ir 5 cuadras a la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿a partir de dónde? Del punto D. Del punto D, muy bien. Son 5 cuadras hacia la izquierda a partir del punto D. ¿Listo? ¿Y después? 5 cuadras hacia arriba. 5 cuadras hacia arriba. Y listo, llegamos al punto A. El vector que estamos escribiendo con ayuda de estos datos es el que se forma uniendo directamente el punto D con el punto A. A esta línea o esta flecha, mejor dicho, en color blanco, esa es la que estamos llamando vector R de sub A. Perdón, sub DA. Y ahí está. Ese sería entonces nuestro vector de posición para este segundo caso.
Hasta aquí, comentarios, algo que no esté quedando claro. Parece que no. Ok, bueno, comentario también un poco trigonométrico. Estamos obteniendo, si nos fijamos en la figura de arriba, un triángulo rectángulo que tiene esta orientación, de esta manera, ¿ok? Donde el lado horizontal, vean ustedes, mide, aquí mucho cuidado, perdón, menos, el valor absoluto de menos 5. Y del lado vertical mide 5. Digamos, es el desplazamiento, profe. El valor ¿Cómo, absoluto. Digamos que es el desplazamiento. Lo que estamos indicando aquí es, tiene que ver justamente con el desplazamiento. Tú estás en el punto D y estás indicando hacia dónde se estás moviendo. No solamente estás indicando cuánto, que serían las 5 cuadras, sino que estás indicando en qué dirección. Con este signo menos indicas que estás moviéndote hacia la izquierda. Y en el croquis, eso representa el triángulo que aquí estamos dibujando con esta orientación. Ok, profe, gracias. Ok, bien, vamos a ver otro ejemplo para ver otro caso de otros triángulos. Déjenme ver cuál falta. Ok, bien, entonces aquí me llevo una vez esta figura. Y aquí arriba vamos a ver un caso, a ver, el siguiente ejemplo para este problema. Bien, ahora lo que vamos a calcular es el ejemplo número 3, que sea obtener el vector de posición. Déjenme ver aquí, que sea el punto C, que ubique a la estación Pino Suárez a partir de la estación, ok, vamos a dejarlo así, la estación Valderas. Vamos a ver qué forma tiene el vector bajo esas circunstancias. Entonces este vector blanco también se quita para este caso. Déjenme ver si es así. No, ya sé. Vamos a invertir esto. Que ubique a Valderas, la estación Valderas, a partir de la estación de Pino Suárez. Bien. ¿Qué datos vamos a tener que utilizar ahora? A ver, el vector R. ¿Qué forma va a tener? Queremos ubicar a la estación Valderas a partir de la estación en Pino Suárez. Sería 5 menos 2. 5 Multiplicando ahí, ¿no? 5 menos 2. 5 menos 2. Al revés, ¿no? Es que queremos, a ver, veamos. Queremos ubicar en este caso, al punto D
Sí, cierto, a perdón, sí es al partir revés. del punto C. Exacto. Entonces sería 2, perdón, sí, sería ese punto de destino, ajá, sería al revés, sería 2 menos 5, ¿no? 2 menos 5 y ahí está, este término, el 2 menos 5, formará o será a lo que llamaremos la componente X de este vector. Más, ¿quién es el siguiente? Menos 3, menos 1. Menos 3, muy bien. Menos, ¿cuál es el otro número? 1. 1, muy bien. Menos, aquí 1. Y esto en la, haciéndose acompañar de J, con acento circunflejo. Muy bien. Si simplificamos la expresión, Menos 3 y menos 4J. menos 3i, muy bien, menos 4j. Entonces, ese va a ser nuestro vector de posición que va a estar ubicando a el punto D a partir del punto C. Entonces, bueno, aquí voy a ponerlo, el vector de posición. Y aquí está indicado. Muy bien. Similar al caso anterior, para hacer el comentario, vamos a indicar aquí la componente X del vector en cuestión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale aquí R sub X? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien, con todo y ese signo. La componente Y del vector es, ¿eso? Menos 4. Menos 4. R sub Y igual a menos 4. Muy bien. Y queda entonces. Geométricamente, gráficamente, ¿qué estaremos representando aquí? Pues igual un triángulo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo Bueno, dibujamos? volteado. No, pero, Modorito. este vector de posición que estamos construyendo, ¿qué significa en el croquis? Una línea recta Horizontal. dirigida, pues. A ver, Primero horizontal a la izquierda, ¿no? del punto C nos tenemos que desplazar 3 cuadras hacia la izquierda. A la izquierda viene dado por el signo negativo. Son 3 cuadras hacia la izquierda. Y después 4 cuadras hacia el sur. El hecho de que pensemos que es hacia el sur viene por ese signo negativo. Entonces bajamos y llegamos a este punto. Entonces el vector RCD que está aquí indicado se construye simplemente uniendo el punto de origen, el punto C, con el punto de destino, el punto D. Y este vector es el que el que hemos encontrado. Y esta sería entonces la representación vectorial de esta posición. Aquí entonces, ahora sí, de forma un poco, ¿cómo le llamamos? Geométrica
o trigonométrica, estamos encontrando un triángulo con esta orientación. Así, y donde, por ejemplo, este lado horizontal, este que está aquí también ilustrado, este lado, tiene el valor, bueno, ¿cuánto mide? Valor absoluto de -3. Mientras que el lado vertical, el que aquí está indicado, vale el valor absoluto de -4. Entonces, sí me gustaría que quedara muy claro y que no hubiera lugar a la confusión entre lo que es la coordenada de un punto y lo que es la componente de un vector. Pudiera ser que numéricamente coincidan, pero estrictamente hablando se refieren a cosas muy distintas. Entonces, mucho cuidado con ello. Numéricamente podrían llegar a que ambos sean el mismo valor, sea el mismo número real. Pero se refieren, repito, a cosas totalmente diferentes. Bueno, para ya encaminarnos a la parte final de esta sesión, vamos a incluir la siguiente cantidad, que también es muy útil que va a ser útil para la siguiente discusión de la siguiente clase. Es la siguiente. Se define como el módulo de un vector a la cantidad escalar. Aquí lo señalo muy bien. Esto que vamos a llamar como el módulo o magnitud de un vector es una cantidad escalar. Entonces también ya eso nos restringe en la notación. ¿Qué se calcula? ¿Cómo? Bien. Entonces, el módulo de un vector lo vamos a identificar de dos formas. La que ustedes gusten va a ser válida. La primera es tomar el vector y escribirlo entre las barras, unas barras verticales como de valor absoluto, o bien simplemente dejando la letra del alfabeto que identifica el vector, ya sin ponerle la flecha, porque si se la ponen, eso ya está significando que estamos hablando de un vector. Entonces, al quitarla, estamos hablando del módulo. Bueno, ¿cómo se va a determinar el módulo de un vector? De esta manera. Tomamos la componente x del vector y le elevamos al cuadrado, le sumamos el cuadrado de la componente y. Y a todo esto se le extrae la raíz cuadrada. Entonces, a esta cantidad la vamos a nombrar como el módulo de un vector. Ustedes pueden notar que aquí no hay i y j. Aquí no aparece ni la i ni la letra j. ¿Por qué? Bueno, si aparecieran, estaremos encontrando lo siguiente. Vean, i y j representan o indican dirección. Pero el módulo de un vector, lo único que hace, y lo vamos a mostrar a continuación, es lo siguiente. Es como si tomaran una regla y decidieran ustedes medir cuán largo es el vector. Entonces, al momento de medirlo, ese número que obtengamos, que nos dice el valor de lo largo de esa flecha, de esa recta orientada, es a lo que estamos llamando el módulo. Es decir, es una longitud. Y como ustedes bien lo señalaron, en su momento, corresponde a una cantidad escalar. Por lo tanto, mucho cuidado aquí en la notación. Si ustedes llegan a escribir, o incluso ustedes revisando tal vez algún documento, encuentran que alguien escribe algo así, o sea, i y j en esta cantidad, está mal. No es correcto. ¿Queda claro entonces la notación
¿Y qué es lo que significa el módulo de un vector? Bien, el ejemplo 4, o el ejercicio 4, consiste en obtener los módulos de los vectores anteriores. Entonces, habrá que obtener el módulo del vector AC. Tenemos que obtener el módulo del vector, creo que era DC. Y el último que se construyó, a ver, perdón, era CD. Este era CD. Y entonces el que me está haciendo falta es de A. Es el vector de posición de A. Entonces aquí es D sub A. De A. Muy bien, vamos a determinar esos módulos. A ver, para el primer vector que se obtuvo, ¿qué necesitamos meter en este signo de raíz cuadrada? El 4 al cuadrado. A ver, ¿qué era aquí? 4 al cuadrado, muy bien, y Es la componente X. la componente X tomó el valor de 4. Y al cuadrado, muy bien. Más, ¿cuánto era el valor de la componente Y? 1 1, al ok. cuadrado. 1 también se eleva al cuadrado, muy bien. ¿Y eso cuánto da? 7, ¿no? Raíz de 17. Ok. Muy bien. Como este número no tiene raíz exacta, la podemos dejar indicado así. No hay ningún problema. O bien, si ustedes están interesados en dar una versión aproximada, pues lo pueden hacer. No hay problema. Bien. ¿Qué otro dato? Bueno, para el siguiente. Para el segundo vector que se obtuvo, que teníamos, la componente X menos 5. Entonces aquí hay que anotar mucho cuidado. Menos Aquí, 5 al cuadrado. menos 5 al cuadrado. Así es. Menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí, por favor, cuando ustedes se encuentren con una situación similar, señalen muy bien con paréntesis digamos que la componente está siendo afectada totalmente por el cuadrado. Porque a veces, por las prisas, no sé, se nos olvida y anotamos ese signo menos afuera. Y entonces eso ya está mal también. Bueno, ¿cuánto da esto? Raíz de 50. Nos da raíz de 50. Raíz de 50. Y raíz de 50 creo que tampoco tiene raíz exacta y no se puede factorizar. ¿O sí? A ver. Sí, sería 5 raíz de 2. 5 raíz de 2, 25. Ah, 25. Ok, bien. Perfecto. Entonces sería 5 por raíz de 2. Ahí está entonces, una forma alternativa de poder escribirlo. Y el último vector que tenemos ahí, bueno, que calculamos,
¿Cuáles eran? Menos 3 al cuadrado. Ok, era la componente x menos 3 al cuadrado. Ajá. Más menos 4 Más, ahora el menos 4 elevado al a la cuadrado. potencia 2. Muy bien, ok. ¿Y esto cuánto les está dando? 25 menos raíz de 25. ¿Cómo, perdón? ¿Menos raíz de 25? No, raíz de 25, positivo. Ah, ok. Gracias. Raíz de 25. Negativas. Raíz de 25 y ese sí tiene exacta, ¿no? Raíz exacta. Igual a 5. Entonces, esta sí es 5, perfecto. Esto quiere decir que, o la interpretación que podemos asignarle a estos resultados es que si pudiéramos caminar en línea recta, desde el punto de origen al punto de destino, esto en cada caso sería lo que se estaría recorriendo, ¿no? En las unidades que le corresponde. Aquí, como hablamos de cuadras, entonces podemos decir que, por ejemplo, en línea recta se estaría recorriendo lo equivalente a 5 cuadras en este recorrido, en el último que se señaló del punto C al punto D. Y así es similar a cada uno de los otros datos, ¿no? Por ejemplo, el que está en color verde querrá decir que si nos movemos del punto A al punto B, estaremos recorriendo en línea recta un equivalente a raíz de 17 veces cuadras, ¿no? Bueno, lo que valga en decimales. Muy bien, comentarios hasta este punto, dudas de esto que se revisó. De mi parte no, profe. No. Ok, entonces, por favor, dele un vistazo una vez más a esto, sobre todo para, ¿cómo se llama? Más que la notación es la terminología. La terminología hay que utilizarla con mucho cuidado, con mucha precaución, distinguir perfectamente entre componentes y coordenadas, también cómo determinar, dados dos puntos, un vector asociado a estos puntos. Siempre identifiquen primero el punto inicial y el punto final y con base en ello, pues ya hagan la operación que se esté necesitando para obtener el vector en cuestión. Muy bien. La siguiente clase vamos a retomar esto último del módulo de un vector y por favor echen un vistazo a desde el digamos, curso de geometría o de trigonometría a las razones trigonométricas, ¿no? Que se pueden definir en un triángulo rectángulo. Ya con eso estamos, ¿cómo decirlo? Vamos a poder utilizar una representación alternativa para identificar o para poder construir vectores, que es a partir del ángulo que hace con el eje X positivo. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, comentario adicional para lo que acabamos de ver, terminamos nuestra sesión en este punto y en unos segundos más les hago llegar el link para el toma de asistencia.